los que ya están despiertos, los que ya abrieron el Canvas, los que están en compañías del docente a cargo. Buen día a todos. Antes que nada me disculpo porque no estuve en la clase pasada, pero tuve un problema con el auto que hizo que me tuviera que quedar en donde trabajo. Pero digan que está Lucía, que se hizo cargo y salió todo bárbaro, por lo que me han dicho. Así que me disculpo. Pero no obstante, van a tener que seguir aguantando hasta que termine. Tal cual, estuve bien reemplazado. Seguro que sí. Bueno, che, ¿ustedes todos bien? Buen día, buen día. No, yo estoy hablando para que se sume más gente. Buenas a todos, bien, fenómeno. Escúchenme, algunos comentarios, voy a hacerles algunos comentarios sobre el práctico, sobre eso que tuvimos que hacer la clase pasada, que hoy les tengo reservado otro. Vamos a ver qué sale, de una bebida. Primer punto, las fórmulas estaban puestas inclusive en las diapositivas, no había demasiadas vueltas. Les cuento una cosa. Esto que les voy a contar son detalles sobre la aplicación de cada uno, que posiblemente tenga más que ver con el uso cotidiano que con lo que puedan escribir o encontrar en bibliografía. Primer punto, del agua de Alibur, ¿no? Donde mezclamos zinc y cobre libres, es decir, iónicos. El zinc tiene mayor posibilidades astringentes, es decir, de que una herida se cierre más rápido. Y el cobre es antiséptico. Buenos días a todos, de vuelta. Y el cobre funciona más como antiséptico. Muchos de ustedes pusieron que el alcanfor es como si fuera antipruriginoso, para evitar la picazón. Y está bien. Cuando uno hace el emplasto con el algodoncito y se pone encima el agua de Alibur, lo que hace el alcanfor es evaporar. Al evaporar con el calor de la piel produce cierto frío que evita la picazón. La picazón se produce, les cuento, por la regeneración del tejido. Es muy notorio sobre todo cuando se regeneran problemas más serios, no una cortadura o una raspadura, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, una escara, donde ya el agua de Alibur no va, van otras cosas. Una escara es un hoyo producido en la piel por estar sujeto a una internación o a un reposo extendido, en donde no hay movimiento del cuerpo, determinada parte de la piel pierde oxigenación, las células se mueren y se hace una llaga. Bueno, esas llagas se tratan de otra manera, pero la piel o el músculo regeneran y mientras regeneran produce picazón. Siempre se tratan ese tipo de heridas superficiales o más profundas con algún tipo de material que evite que pique, porque es como muy molesto. Y cuanto más grande la herida, más molesto. El agua de Dalibur, algunos de ustedes lo pusieron y me encantó, se usa siempre diluida. Generalmente se suele aconsejar que se diluya al cuarto, es decir, 1 en 4. Y en agua tibia, ¿por qué? Para favorecer el desarrollo, digamos, para no interferir el desarrollo de los bichos que van a ser combatidos por el cobre. Agua tibia al cuarto, algodoncito o meter el dedo adentro, la inflamación adentro. ¿Cuándo se usa? Se usa en eczemas, se usa en inflamaciones purulentas, es decir, cuando uno se lastimó, se infectó, se inflamó, sea un dedo, el codo, la rodilla, un dedo del pie, etcétera, etcétera. Y eso se sugiere sumergirlo en agua de Alibur diluida al cuarto, básicamente para que empiecen a morir los bichos que hayan sobrevivido
al sistema inmune, la herida se inflama un poquito más hasta que explota y larga todo el pus que tiene adentro. ¿Qué es el pus? Los cadáveres de los bichos que fueron combatidos por el sistema inmune. La fórmula tiene por lo menos 200 años y se utiliza hasta el día de hoy. La combinación zinc-cobre tiene muchos años, se utiliza hasta el día de hoy. Si somos un poco más exquisitos, le contaré, va con rótulo rojo porque es de uso externo. E inclusive por el hecho de tener cobre disuelto, se suele aclarar que va con rótulo de veneno, que algunos lo pusieron por ahí, por el hecho de tener cobre disuelto, lo cual podría traer algún problema de toxicidad. No es un veneno formalmente, pero digamos, pone un reparo para un uso que no correspondiera al que le toca. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La segunda fórmula sería con rótulo blanco, triclorurada. Recuerden, triclorurada. Algunos agregaron la fórmula modificada de la solución de Ringer, que le agregan cloruro de... la solución de Ringer es cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio. Punto. Algunos agregaron la solución modificada de Ringer, que es la que lleva cloruro de magnesio, dextrosa, que es glucosa, y bicarbonato. Esa es un poquito más completa, pero no es formalmente la de Ringer. Es una modificación de la solución Ringer original. ¿Para qué se usa la solución de Ringer? La solución de Ringer se usa como recuperador de electrolitos, como recuperador de la volemia. Y les cuento un uso más reciente y tal vez más exquisito. Se usa para mantener, mientras no se haga el trasplante, órganos que van a ser trasplantados. Formalmente, un corazón que va a ser trasplantado, cuando pasa de un paciente a otro, se lo conserva horas en solución de Ringer, porque eso estabiliza su movimiento con electrolitos, hasta que se lo coloca. Hay que mantenerlo vivo de alguna manera. Y generalmente se lo mantiene vivo, sea riñón, sea corazón, sea parte de hígado, etcétera, etcétera, con solución de Ringer. Existe una modificación de la solución de Ringer, que también he visto que la ponían por ahí, que es la solución de Ringer con lactato. La solución de Ringer con lactato suele utilizarse cuando hay algún tipo de aumento de la tonicidad muscular. Algo que puede pasar en el quirófano a partir del uso de anestésicos. Era solo la triclorurada, Mariana. Está bien que está aclarado igual en cada uno de los reenvíos, pero está bien. Quiero que lo tengan en claro. Estamos discutiendo sobre el tema. Me interesa más eso. Les decía, la modificación con lactato tiene que ver con el aumento de la tonicidad muscular, que a veces puede producirse a grado extremo, sobre todo en el quirófano. El lactato es un metabolito propio de la tonicidad muscular, ¿no? Aumento de ácido láctico. El aumento de ácido láctico trae como reacción feedback que el músculo se relaje. Entonces, lo que se busca con las soluciones de Ringer lactato o la aplicación de Ringer lactato es lo siguiente: si eventualmente hubo algún aumento de tonicidad muscular por algún medicamento de uso anestésico, el Ringer lactato lo que hace es tratar de recuperar la laxitud muscular. Es decir, que el músculo pierda tonicidad y se relaje. ¿Se entiende? Cuando nos toque en química, cuando nos toque hablar de anestésicos en química medicinal, vamos a ver que los anestésicos tienen una reacción muy, muy específica llamada hipertermia maligna, que tiene que ver con el aumento de la temperatura corporal, fiebre de 40, 42 grados, y un notable aumento de la tonicidad muscular. Un notable aumento de la tonicidad muscular.
Que eso se regula también con otros medicamentos, no solo con Riger lactato. Hay que agregarle algunas otras cositas más. Pero no nos vamos a adelantar. Escúchenme otra cosa, hijos míos. Nosotros hemos pasado, por lo menos me he sorprendido, de que vuestro número de 82 alumnos se haya transformado en 125. A mí no me molesta, desde ya les cuento. Si son 2.000, son 2.000, si son 3.000, 3.000. Si fuera Wembley, también llenemos Wembley y damos clases, no hay drama. Eso sí, la universidad podría tirarme una rupia más, ¿no? Ya que me tengo que... Es medio loco. Un sope más podría ser. No le digo a ustedes, le digo a la universidad. Pero entre las 3 comisiones que tengo más de 200 alumnos. ¿Qué está pasando? ¿Y dónde está el resto? Bueno, ya hice catarsis. Ustedes han escuchado mi catarsis. Profe, lo que pasa es que hay una realidad. Cuando uno tiene un buen profesor, y esto, o sea, no es para que te agrandes, pero la verdad pasa con algunas materias. Ya estoy Uno encuentra un agrandado, buen ¿eh? profesor, alguien que es didáctico, alguien que le entendés y que te suma, que no te está leyendo el Power, que te suma, uno lo comenta con otros compañeros y se copan y se pasan de comisión. O sea, yo personalmente, si tengo un flaco que me está dictando algo y yo sé que me va a tomar el dictadito ese y la verdad yo me paso de comisión porque no me suma. O sea, uno quiere aprender, porque para leer el dictadito me lo leo solo en mi casa y no curso. Está bien, pero no tenías que aclararme nada, querida Mariana. Yo no tengo problema. Yo llegué a tener, te cuento, siendo clases presenciales, 110 tipos en un aula. No sé cómo hacíamos, pero éramos 110. Hoy sería imposible porque tendríamos todo coronavirus. ¿Entendés? Pero me sorprendió ver que éramos 84 de entrada y nos transformamos en 125. Eso sí, bánquense que tarde en corregir cuando llegue el momento. ¿No es cierto? Pero no me molesta en absoluto, al contrario. Al contrario. Hice la catarsis contra la universidad, eso sí. Eso sí, yo me hago cargo, pero un poquito más. No, pero no fue, ojo, no fue queja, lo que te dije, o sea, al contrario, me refiero a que Está todo bien, está todo está bien. re bueno que tengamos, o sea, poder elegir algún profesor y no que comerte todas las materias, que tener una sola, todas las comisiones con un solo profesor, que a veces pasa con algunas materias, que no tenés otra, que decir, bueno, saludo, sonrío y llego al final. Entonces, o sea, cuando tenés la elección, te pasás de comisión. Bueno, a todos los que se pasaron y yo no sabía, vamos por otro lado, bienvenidos. Bienvenidos. ¿No? Lo que pasa es que yo me enteré del cambio de uno, autoricé el cambio de uno y demás, pero digo, se cambiaron uno. De repente veo que no fue uno. Fue maravilloso. Bueno, ya está, ya está. Solo quería que lo supiéramos todos. Solo quería que lo supiéramos todos. Fenómeno. Antes de empezar con el tema de sistemas dispersos. 2 comentarios. Primero, cuando termine la clase yo voy a liberar buen día, Lucía. Voy a liberar una tarea en la cual hay una fórmula desarrollada de una bebida. En realidad son gotas, pero es una bebida con morfina. Para la semana que viene vamos a averiguar para qué sirve cada componente. Son 5 o 6. Ustedes fíjense por qué le pondrían cada una de las cosas o para qué serviría. Y lo discutimos la clase que viene como les pasé hoy los datos del anterior. Se entrega la clase que viene. Se entrega la clase que viene. En este trabajo práctico van a tener que opinar un poco más que en el práctico anterior. Y yo quiero ver qué opinan, de manera
manera tal de que pueda haber controversia entre lo que yo les proponga y entre lo que ustedes pusieron. Si ustedes ven que califico los trabajos es porque el sistema me pide que los califique para podérselos devolver. Pero en realidad la calificación es de alguna manera un poco superflua. No he desaprobado a nadie ni creo que lo haga. Estamos haciendo un trabajo práctico. Quiero que los discutamos. Ahora cuando termine la clase, boing, salta. Y la clase que viene lo discutimos. El mismo formato. Escriben ahí en tareas lo que le parece, decir, ¿para qué ponemos cada componente? ¿Cuál es el objetivo del agregado de cada componente en una bebida? En este caso, dosificada en gotas. Y les voy a agregar yo, desde mi parte, más algunos datitos más sobre para qué se usa esa bebida. De hecho, son gotas de morfina. El uso formal es analgesia, eso lo van a sacar de cualquier lado. Pero vamos a ver cómo se usa y por qué de cada cosa objetivamente. Pero quiero que ustedes me propongan a mí por qué le pondrían cada cosa de las que están ahí. ¿Ok? No es tramador, es morfina esto. Morfina. Lo vemos la clase que viene. Bueno, vamos a sistemas dispersos. Otra aclaración. Van a ser son unas cuantas diapositivas el tema de sistemas dispersos, pero no las vamos a ver todas. Voy a usar, es decir, el tema está todo desarrollado y muy inteligentemente en las diapositivas que armó mi amigo Morando. Pero yo quiero hacer hincapié en determinadas cosas y ahí es donde yo voy a hablar sobre. El resto lo pueden ver ustedes sin mayor inconveniente. ¿Estamos? Así que como se imaginarán, a las 15 terminamos, ¿ok? Bueno, vamos adelante. ¿A qué se llama sistemas dispersos? En principio, como dice ahí la diapositiva, son sistemas constituidos por dos fases no miscibles. Lo de las dos fases vamos a aplicarlo a determinadas preparaciones. En otras preparaciones, la distribución de una fase dentro de la otra es tal que no se podría definir como dos fases, sino como la distribución de moléculas de alto tamaño, de mucho tamaño, en un líquido dispersante o en un medio dispersante. Una de las fases, creo que esto ya lo conocemos de alguna vez, la llamamos fase continua o fase externa. Y otra es la fase dispersa o fase discontinua. La fase dispersa o discontinua suelen ser gotas o partículas. La fase externa es la que mueve, digamos, forma el medio total. Ahora, la fase interna, espera que me acerco. La fase interna, ¿se escucha mejor ahí? Seguimos. No, es porque a veces me alejo de la máquina. Cuando me alejo de la máquina que me estoy moviendo, se modifica la voz. La fase externa es el medio completo. En general vamos a hablar de fase externa acuosa en principio, que es donde se van a distribuir las gotas o las partículas que forman la fase dispersa. Ahora, la fase dispersa van a aportarle a la fase continua determinadas características físico-químicas propias que tienen que ver con el hecho de la distribución de un medio distinto al continuo. Ahora, eso va desde partículas o gotas, emulsiones en caso de gotas, inmiscibles, o partículas en el caso de suspensiones, distribuibles, hasta macromoléculas, es decir, moléculas de gran tamaño que se interponen en la fase continua, pero en donde ya no podemos hablar de que estén distribuidas en fases, sino que nos hacen ver
a ojo vista e inclusive al más extraordinario microscopio, como si todo fuera una sola fase, entrecruzado entre las moléculas grandes y la fase externa o fase continua. A esto es lo que llamamos geles o mucílagos. Hoy vamos a hablar, si bien vamos a hablar de generalidades, vamos a terminar en qué significa hablar de geles o mucílagos. Algo que hace, mucílago es una palabra muy vieja, si bien después le voy a contar de dónde viene. Hace mucho tiempo a los sistemas dispersos se los llamaba sistemas coloidales, que esto alguna vez lo escucharon. ¿Qué es un coloide? Básicamente una solución en donde el soluto tiene un tamaño de partícula mayor que lo que tradicionalmente tendría, digamos, iones o no iones, pero moléculas más chicas. Se habla de 100 microgramos para arriba. Eso es relativísimo, no importa. Sepan que en un sistema coloidal o en un sistema disperso, en donde no haya gotas ni partículas grandes, simplemente hablamos de macromoléculas dispersas que forman un todo en común con la fase continua y que no puede verse o no puede distinguirse ni aun con el mejor microscopio. Por lo menos por ahora. ¿Se entiende? Vamos para adelante. Sistemas dispersos. Más allá de que sean emulsiones, dispersiones coloidales o suspensiones, son siempre sistemas termodinámicamente inestables. Es decir, en algún momento, después de su construcción, van a tender a desarmarse. Sea cual fuere, siempre van a tender a desarmarse. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista de su construcción farmacotécnica, vamos a tener que buscarle soluciones a la naturaleza propia del sistema disperso para que se mantenga estable. Recuerden, no sé si alguna vez se los dije, pero la ciencia farmacéutica lo que propone es básicamente que un sistema construido físico-químicamente funcione terapéuticamente y pueda conservarse el mayor tiempo posible. Tratar de unificar las dos cosas es el arte farmacéutico, el funcionamiento y la conservación. Nos quedaría uno en el medio, que creo que se lo dije la otra vez, la administración. Pero eso ya es a segunda instancia. Clasificación de los sistemas dispersos. Hablamos de sistemas coherentes, dos fases entremezcladas, etcétera, etcétera. Son los geles, lo que yo les contaba antes. Aquellos a los cuales ahora se los llama coherentes por el hecho de que parecen o se ven como si fuera una estructura común, completa. Y los sistemas incoherentes, por así decirlo, es donde se ve, o donde se puede, digamos, denotar la mezcla de dos fases distintas. Emulsiones, suspensiones e inclusive coloides. De todas maneras, esto que dice acá coloides es opinable. Hay gente, hay, digamos, teóricos de la construcción farmacéutica, los coloides los pone acá. Como si dijéramos que uno es geles y coloides y que el otro es suspensión y emulsión. Eso depende. Yo lo dejo así porque, digamos, de donde sacamos los datos, se propone a los sistemas coloidales como si fueran un sistema incoherente. Hay autores que lo meten acá adentro. ¿Qué significa? Es lo mismo que antes. Coherente, que ambas fases se interpenetran, como dice la diapositiva, y que tienen o forman una estructura común. En el caso de los coloides que aparecen acá abajo puede pasar esto también. Forman una estructura común.
No digamos, no son dos fases bien definidas. En el caso de las suspensiones y emulsiones, sí. Emulsión es una fase acuosa continua con gotitas de aceite dispersas, y una suspensión son partículas sólidas dispersas, absolutamente visibles, de lo cual vamos a hablar un poco en la clase que viene. Seguimos adelante. Esto es una clasificación de sistemas de acuerdo al estado físico de la materia. Algunos vamos a ver ahora, algunos vamos a ver en otro momento. Acá vamos a ver sólidos en líquidos generalmente. Sólidos en líquidos o líquidos en líquidos. Y el cuatrimestre que viene no, cuando hagamos farmacotecnia 3, cómo se dispersa un líquido en gas, es decir, aerosoles. ¿Por qué me detengo específicamente en esos 3? Porque son los de uso farmacéutico. Son los de uso farmacéutico, son los que nos intervienen a nosotros. Factores que afectan la estabilidad de los sistemas dispersos. Esto pasa tanto en las emulsiones, como en las suspensiones, como en los geles o coloides. Va a afectar la temperatura, va a afectar la carga de las partículas y va a afectar el grado de dispersión. Es decir, grado de dispersión, téngalo en cuenta de la siguiente manera. Cuánta afinidad exista entre la fase dispersa, partículas, gotas o geles, y la fase continua o fase dispersante, el líquido que da el valor volumen general. A veces, si existen determinada afinidad, el sistema disperso se forma más fácilmente. Otras veces, hemos de agregarle determinados ingredientes que favorezcan la afinidad entre la fase dispersa y la fase continua. El punto 3 dice viscosidad. La viscosidad suele ser el resultado de la combinación de la fase dispersa y la fase continua. En realidad puede afectar al sistema. Si hay más viscosidad, puede el sistema permanecer estable más tiempo, pero siempre va a estar sujeto al contacto entre ambas fases. La viscosidad no es algo que uno agregue desde afuera, sino que tiene que ver con la construcción del sistema disperso en su totalidad. Y como consecuencia de esa construcción va a aparecer una determinada viscosidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hago esta aclaración porque está puesto como si uno pudiera viscosar más o menos y lo hace más afectable. Lo vemos después. Aquí habla de la temperatura. La temperatura, generalmente, para construir un sistema disperso, me refiero siempre a aumento de la temperatura, suele ser desfavorable. Es decir, si uno calienta un sistema disperso, muy posiblemente aumente las posibilidades de separación de las fases y se rompa o se evite la homogeneidad. Tema que agrego ahora, definición que agrego ahora. Acabo de hablar de homogeneidad. ¿Qué significa homogeneidad? Atenti. Siempre hablando de un sistema farmacéutico disperso construido. Homogeneidad significa la dispersión pareja de la fase dispersa en todo el volumen de la fase continua. Concretamente, que la concentración de la fase dispersa en todo el volumen de la fase continua sea la misma. Tacho de 2 litros de una emulsión, de una suspensión o de un gel, agarremos la parte de arriba, agarremos de la parte del medio, agarremos de la parte de abajo. La concentración de lo que agregamos como gel, de lo que agregamos como suspensión o emulsión, ha de ser siempre la misma. Siempre se tiende a que en la construcción de un sistema disperso,
como vamos a ver en farmacotecnia 3 con la mezcla de sólidos, que es lo mismo, se tiende a la homogeneidad, es decir, que en el volumen, sea en este caso de gel o de polvo final, la concentración de los componentes en todo el volumen sea la misma. ¿Se entiende? Recuerden que a la larga y a partir de una construcción homogénea, después se va a poder dosificar. Si no, después se va a tener que dosificar. Perdón, se va a tener que dosificar. Y la dosis en todos lados va a tener que ser la misma. Voy a seguir un poco, porque me parece que hay unas diapositivas donde esto está explicado mejor. Discúlpenme que vaya rápido, pero, a ver, acá en los coloides. Quiero llegar a cierta diapositiva donde se puede explicar esto, y hablamos de todo este asunto a la vez. Acá. Esta es una especie de resumen de todas las diapositivas anteriores. Sistemas dispersos. Los sistemas dispersos pueden verse afectados por determinadas condiciones del medio, las cuales pueden modificarse a propósito para lograr una mayor estabilidad. Desde ya les cuento. Ahora, ¿cuáles son concretamente, aquellas modificaciones que tienden a estabilizar o a desestabilizar, dependiendo de cómo sean, los sistemas dispersos? Primer punto, la temperatura. Segundo punto, la carga eléctrica. Es decir, los movimientos iónicos dentro del gel, la temperatura a la cual va a ser sometido ese gel, suspensión o emulsión, tienden a modificar las características de relación entre la fase continua y la fase interna. Ahora, se llama sistema coloidal a todo aquel sistema disperso en el cual las moléculas dispersas son de un tamaño específico, no iónico, sino particular. Se habla de geles liófobos. Eso está en las diapositivas anteriores, pero pueden incluirlos acá. Se llama geles liófobos o coloides liófobos, aquellos que tienen muy baja o ninguna relación con el solvente. Y se llama geles liófilos. Lios significa solvente, desde ya les cuento. Y se llama geles liófilos aquellos cuyas moléculas dispersas tienen una muy alta afinidad por el solvente. Como el solvente al cual nosotros nos vamos a referir en las construcciones farmacéuticas es el agua, pues vamos a hablar de coloides o dispersiones hidrófobas, aquellas que tienen poca afinidad con el agua, e hidrófilos, aquellas que tienen una alta afinidad con el agua. Fe, que aparece ahí, que parece que fuera hierro, significa fase externa. Es decir, fase externa o fase continua. ¿Vamos bien hasta ahora? Lo que he intentado hacer es resumirle todas las diapositivas que acabo de pasar, para que sepan hacia dónde vamos. En un gel hidrófobo, la fase dispersa son básicamente partículas cargadas. Y todas las partículas cargadas
en un coloide hidrófobo suelen tener la misma carga. ¿Qué significa eso? En un gel hidrófobo son todas partículas cargadas, todas con la misma carga, obviamente se repelen entre sí y se mantienen dispersas debido al rechazo producido entre partícula y partícula. Eso le da homogeneidad a un gel hidrófobo. Básicamente, su rechazo a través de cargas. ¿Qué pasaría si agregamos una carga contraria a una solución o a un coloide hidrófobo? Digámoslo así. Tenemos un coloide producido, un coloide estabilizado con partículas de plata, plata coloidal. En su momento la plata coloidal se usaba como antiséptico. ¿Qué significa plata coloidal? Partículas de plata cargadas positivamente que se rechazan entre ellas y se mantienen dispersas en el agua. Le mandamos cloruro de sodio. Muy posiblemente la plata dispersa en el coloide precipite, boing, salga de la solución. Simplemente ¿por qué? Porque hemos modificado su carga de rechazo. Se ha modificado su carga de rechazo. Los geles hidrófobos son muy inestables. En esta diapositiva y en las que aparecen después, vamos a comparar, se están comparando básicamente lo que es lo que pasa con un gel hidrófobo o con un gel hidrófilo o contra un gel hidrófilo en cuanto a lo que ellos producen al sistema homogéneo que queremos obtener y las características propias para diferenciar uno de otro. En principio, un gel hidrófobo, como el que acabo de contarles, no modifica la viscosidad de la fase externa. Un gel hidrófilo sí la modifica. Recién definimos coloides hidrófobos. Pasemos a definir coloides hidrofílicos. Macromoléculas. Macromoléculas de origen sintético o de origen natural que son capaces de dispersarse en la fase continua, en este caso agua, para modificar o modifican básicamente su viscosidad. Cuando estos modificadores de la viscosidad del agua son de origen natural, se los llama mucílagos o gomas. Algunas aparecen en las diapositivas anteriores, pero vamos a volver sobre ellas en un rato. Se habla de mucílagos o gomas. Si ustedes escuchan la palabra mucílago o goma en la producción de un gel o de un coloide, piensen en un producto natural, o goma arábiga, las semillas, tal cual, o goma arábiga, o goma aguar, o gelatina. La gelatina no deja de ser un mucílago, pero son de origen natural. Cuando hablamos de geles, o se dice gel solamente, son productos sintéticos, derivados de la celulosa, carboximetilcelulosa, metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, o productos sintéticos completos, le hace carboxipolimetileno o carbopol, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos nombres raros que les acabo de tirar en forma oral y a través de nuestro contacto de los sábados, están todos en las diapositivas. Todos aparecen en las diapositivas. Si llegaran a tener dudas cuando lean las diapositivas, la clase que viene que vamos a volver sobre sistemas dispersos, me preguntan lo que les parece, lo que se les ocurra. Y volvemos sobre ello. Pero todo está puesto acá. Todo está puesto en las diapositivas. Entonces, geles hidrófobos. Recuerden, poca afinidad por el solvente. Geles hidrófilos, alta afinidad por el solvente.
Geles hidrófilos generalmente son partículas con la misma carga, que se repelen entre sí y se mantienen distribuidas. Geles hidrófilos, moléculas poliméricas o macromoléculas, que son de alta afinidad y se embeben en el solvente o la fase continua. Digamos fase continua, no solvente. En la fase continua. Primer punto, volvemos un poquito para atrás, la viscosidad. Los coloides hidrófobos no modifican la viscosidad de la fase continua. Los hidrófilos modifican la viscosidad de la fase continua. ¿Qué significa modificar la viscosidad? Modificar la fluidez. Es decir, un líquido con poca viscosidad fluye más rápido que un líquido de mucha viscosidad. A eso vamos. Tensión superficial, segundo punto. En el caso de los hidrófobos, no modifican la tensión superficial, sigue siendo la misma del agua. En el caso de los hidrófilos, la tensión superficial puede modificarse un poco. Es decir, la superficie del líquido, en merced a haber obtenido determinada viscosidad, puede ser capaz de sostener un poco más de tiempo una partícula sólida. A eso vamos. Sensibilidad a los electrolitos, algo que les contaba yo hace un ratito. Tercer punto. Un gel hidrófobo, partículas cargadas diseminadas, tiene una alta sensibilidad al agregado de electrolitos. Alta sensibilidad. En el caso de los geles hidrófilos, el agregado de electrolitos muy poco modifica la estabilidad del gel. En el caso de un gel hidrófobo o de un coloide hidrófobo, la modificación, digamos, la estabilidad tiene que ver básicamente con las cargas, algo que le conté hace un ratito. En el caso de los geles hidrófilos, la estabilidad tiene que ver con la interacción fase continua, fase dispersa, no con las cargas. Eso hace la diferencia. Por eso uno es más sensible a las cargas y el otro menos. Efecto Tyndall, que había un dibujito ahí puesto en una de las diapositivas. El efecto Tyndall es cuando se somete una determinada solución al paso de un rayo de luz y pueden verse partículas adentro. En el caso de un gel hidrófobo, el efecto Tyndall es muy notable. Si ustedes apuntan un rayo de luz a un coloide determinado, van a ver de determinado tamaño partículitas que están dispersas y moviéndose continuamente en el líquido. A eso que se llama movimiento browniano, por así decirlo. El efecto Tyndall en un coloide hidrófilo es mínimo o nulo. Difícilmente se puedan ver partículas, porque estas están absolutamente integradas a la fase continua. Lo que les decía recién, movimiento browniano. En el caso de los geles hidrófobos, sí se observa cuando se los somete a un rayo de luz el movimiento de las partículas en el medio de la fase continua. En el caso de geles hidrofílicos, eso habitualmente no se observa. Las macromoléculas incluidas en un gel hidrófilo, altamente afín a una fase externa o fase continua, lo que hacen es acumular solvente o fase continua alrededor de sí y producir lo que dice ahí hinchazón. Efecto de diálisis. Básicamente, si se somete a una filtración específica un gel hidrófobo, las partículas que lo someten, las partículas que lo conforman, van a ser separadas. Es lo que se llama coagulación. En el caso de un gel hidrófilo, definitivamente va a ser muy difícil lograr una diálisis, porque al aumentar su afinidad con el solvente y tratar de producir la filtración, esta va a tardar muchísimo debido al aumento de la viscosidad. Y la tercera opción es, ¿qué pasa si de alguna manera se pueden separar? Se pueden separar
las fases de un lado y del otro. En el caso de la separación en un gel hidrófobo de la fase dispersa en la fase continua, muy posiblemente no se pueda revertir. Eso es irreversible. Lo que obtuvimos van a ser un montón de partículas metálicas perdidas en la dispersión. En el caso de un gel hidrófilo, eso se puede de alguna manera revertir. Digo se puede de alguna manera porque esa reversibilidad es muy relativa. Tiene que ver con la concentración, tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la posibilidad de que la fase dispersa separada vuelva a tomar afinidad a la fase continua que se le agregue. Pero digamos, recuperarlo es más fácil que en el caso de un coloide hidrófobo. Si a eso vamos. La distribución de uno y otro lado, hidrófobos o hidrófilos, la distribución es homogénea. Lo que pasa es que el sistema hidrófobo es más sensible a modificaciones externas que de alguna manera puedan destruirlo o desarmarlo. En el caso de un gel hidrófobo, por ser un sistema más coherente, en donde las moléculas y la fase continua tienen mayor contacto entre sí, la distribución es mucho más manejable. Es mucho más manejable. En cuanto a la contaminación microbiana, difícilmente un gel hidrófobo se pueda contaminar. Básicamente porque van a actuar como bactericidas o bacteriostáticas las partículas cargadas que estén adentro, que generalmente son metálicas, plata coloidal, aluminio coloidal, hierro coloidal. Un gel hidrófilo sí se puede contaminar y es absolutamente necesario el agregado de un conservador, de una solución de NIPAS, como hablamos alguna vez, benzoato de sodio, como hablamos alguna vez, etcétera, etcétera. Pero un gel hidrófilo, si queremos aumentar su estabilidad biológica, vamos a tener que conservarlo, cosa que no va a ser tan necesaria en el caso de un gel hidrófobo. Bueno, pueden existir otros problemas a los cuales no me voy a referir, básicamente de interacciones. ¿Por qué razón? Porque una vez que lo construimos, es decir, cuando nos dedicamos o nos largamos a construir un gel, estas otras que aparecen acá, tenemos que haberlas previsto primero. Incompatibilidades entre solventes o incompatibilidades entre agregados de viscosantes, etcétera, etcétera. Pregunta del millón. ¿Un gel hidrófobo puede combinarse con un gel hidrófilo? Es decir, ¿podemos sumar A más B? Les cuento que sí. Les cuento que sí. Y se habla de coloides o geles protectores hidrofílicos que son capaces de aumentar la estabilidad de un gel hidrófobo. Algunas de esas preparaciones figuran en la farmacopea argentina, sexta y séptima. Aparece lo que se llama la solución de vitelinato de plata, que no es otra cosa que plata coloidal incluida en un gel de gelatina, que se utiliza como antiséptico y es una preparación que tiene una duración a largo plazo. Básicamente porque la gelatina lo que hace es aumentar la viscosidad del gel hidrófobo y mantener más tiempo separadas las partículas de plata que forman el gel liófobo o el coloide liófobo. ¿Se entiende? Es decir, podemos armar sistemas dispersos combinados, obviamente probando su estabilidad. Probando su estabilidad. Seguimos. Che, muchachos, chicas, ¿vamos bien o hace falta hablar de algo más? ¿Vamos bien?
Fenómeno. A ver cuántos somos. Sí. Un gel hidrófobo no lo usarías como antiséptico para aumentar la protección contra microorganismos, por eso usas benzoato. O sea, sería más lógico. No. Una cosa es antiséptico, ojo, pará. Una cosa es antiséptico y otra cosa es conservador. Ah, ok. Un conservador evita que se desarrollen bichos dentro de una preparación. Un antiséptico trabaja sobre bichos en una herida. No, Es distinto. Sí. Es buena la pregunta, pero antiséptico es porque le está dando un uso determinado terapéutico. Conservador tiene que ver con la estabilidad de una preparación. Otra cosa. Igual viene bien para aclararlo. Fenómeno. A ver. Gracias. Bueno, acá tienen una especie de listado de las cosas de las que hablamos recién, más algunas formas de estabilizarlo. Yo les conté recién sobre los coloides protectores, o los geles protectores. Ahora, un coloide hidrófobo también se puede estabilizar o aumentar su estabilidad si le agregamos algún tensiactivo, algún detergente. Sean iónicos, como los amonios cuaternarios y demás, o no iónicos, como los que se llaman polisorbatos o poliestiaratos. Eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene con más ganas. Sepan que se puede aumentar la estabilidad de un gel hidrófobo mezclándolo con un gel hidrófilo protector o a través del uso de tensioactivos. Tensioactivos que les cuento, muchachos, se comportan como si fueran un coloide protector. ¿No? Son detergentes que se comportan, en este caso, y frente a la estabilidad de un coloide hidrófobo, como si fueran un gel protector. Es la misma cosa. Lo que pasa es que cambia el tipo de ingrediente. ¿Qué pasaba con los electrolitos? En el caso de los electrolitos, habíamos dicho que los coloides hidrófobos los desestabilizaban. Es decir, se producía una inestabilidad de cargas y precipitaban y se salían de la dispersión. Fenómeno. Ahora, se sabe que con ciertas modificaciones sobre la capa eléctrica, muy medida, sobre la capa eléctrica de la superficie de las partículas dispersas, muy medida y muy controlada, esa estabilidad podría aumentarse un poquito. Algo así como, ¿qué pasaría si podemos reforzar el rechazo o la forma en que se repelen las partículas de un gel hidrófobo? Obviamente, si ponemos partículas de carga contraria, esas partículas de carga contraria eliminan el rechazo entre las partículas de misma carga y desaparecen de la dispersión. Ahora, si agregamos partículas de la misma carga y en determinada proporción, podríamos lograr hasta cierto punto mejorar la estabilidad. Es decir, concretamente lo que dice el segundo punto de la diapositiva, aumentar la repelencia o la repulsión entre las partículas, de manera tal de que permanezcan separadas lo más posible. Eso se logra de alguna manera modificando la carga de superficie, aumentando esa carga de superficie, obviamente del mismo palo, si es carga positiva, que sea positiva, para aumentar la repelencia entre partículas. O lo que suele a veces hacerse, que es lo que aparece aquí arriba, que es cuando se habla de la doble capa eléctrica, que es una carga contraria a la cual se le agregan más cargas propias y se arma una especie de menjunje eléctrico positivo-negativo, positivo-negativo, que aumentaría la afinidad a la fase acuosa
y eso presuntamente aumentaría la estabilidad del gel hidrófilo. Pero es muy traído de los pelos. Les cuento que es muy traído de los pelos. Sepan que si aumentamos la repulsión entre las partículas de un gel hidrófobo, vamos a aumentar su estabilidad. Eso es lo más piola. ¿Cómo se mide la carga de superficie en partículas dispersas en un medio acuoso? Estrictamente en un medio acuoso. Es lo que llamamos potencial Z. Vamos a hablar de esto en un minuto. Esto era lo de la doble carga, chicos. Esto es un quilombo y no lo cree nadie. Perdón que se los diga así, de esta manera. Hablar de capas de electrones o de iones que se superponen en distintos tipos de teoría sobre una superficie cargada, de manera tal de que aumentaría la posibilidad de dispersión en un medio acuoso. Recuerden que un medio acuoso, el agua es un dipolo y está preparado para separar cargas, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de hacer una cosa de este tipo, más allá de la explicación teórica que pudieran haber dado Helmholtz, Guy, Chapman o Stern, Stern es el más moderno, los geles terminan inestabilizándose igual. Vamos a hablar algo un poquito más práctico y que puede medirse. Potencial Z. Las cargas de superficie de una partícula no pueden medirse. Es decir, no sabemos si una partícula está muy cargada o poco cargada, salvo que comparemos esa carga contra otro punto. Lo que llamamos o llamábamos en física, ¿se acuerdan cuando ustedes ingresaron y eran niños? Diferencia de potencial. Entonces, se suele tener en cuenta, o se puede, o es capaz de medirse, una diferencia de potencial o la diferencia de potencial entre la superficie de una partícula y el infinito. A esa modificación de diferencia de potencial entre la superficie de una partícula y el infinito, sea esta una partícula de un coloide, sea esta una partícula de una suspensión, no importa el tamaño, se mide igual. Es lo que se llama potencial Z. Repito, potencial Z es la medida de la diferencia de potencial entre la superficie de una partícula cargada y el infinito. Esto se hace con determinado instrumental eléctrico muy sensible. Y se dan valores en milivolt. Inclusive existe un valor ideal, que es este que dice acá, 50 milivolt, al cual todos los geles o las suspensiones tienden, en las cuales sería el valor ideal de diferencia de potencial o de carga, en este caso, para mantener separadas las cargas en un gel hidrófobo. Perdón, las partículas en un gel hidrófobo. Si la diferencia fuera mayor, coagularía. Si la diferencia fuera menor, tardaría un poco más en coagular. Coagular significa que se separen las partículas de la fase continua. Si el potencial fuera un poco menor, tardaría un poco más, pero a la larga también precipitaría. Lo ideal sería 50. Esto es teoría. Ahora, les cuento que para el diseño farmacéutico de suspensiones y o geles protegidos, el potencial Z se mide, sobre todo para la producción de suspensiones y de determinado tipo de suspensiones de las cuales vamos a hablar en un par de clases, en las cuales si se obtiene realmente una diferencia de potencial cercana a 50, podemos decir que la estabilidad de la suspensión va a ser mayor o va a durar más tiempo de lo que por hoy hubiéramos previsto si la medida de la diferencia de potencial fuera menor. Recuerden, misma carga en todas las partículas. Volvemos a lo que decíamos antes.
se puede modificar de alguna manera la carga en las superficies de una partícula de un coloide hidrófobo para aumentar su estabilidad. A eso se lo llama, o se le suele hablar, de agentes peptizantes, esto que dice acá. Un agente peptizante lo que hace básicamente es modificar o aumentar la carga de rechazo de la superficie de la partícula y mantener el gel estable. Todo lo contrario de las sustancias coagulantes. Aumenta el número de electrolitos de tal manera que el rechazo se anula y las partículas precipitan, coagulan o se separan de la dispersión original. Estabilización de coloides hidrófobos fue lo que yo les conté. Armar un coloide protector o utilizar un detergente. Coloide protector, fíjense que aquí aparecen o goma arábiga, o almidón, o gelatina, o un detergente, oleato de sodio. Sigo, porque esto es lo que les conté recién. Acá hablamos del número de oro. El número de oro, les cuento, era hace mucho tiempo una medida de la acción protectora de un coloide hidrófilo sobre un coloide hidrófobo. Es decir, básicamente qué cantidad de coloide hidrófilo era necesario para mantener estable un coloide hidrófobo de oro coloidal. Eso se usaba hace mucho tiempo. Hoy el asunto cambió. Digamos, esto se los cuento a título histórico. Acá aparecen valores de número de oro en cuanto a la protección que pueden producir determinados geles hidrófilos sobre coloides hidrófobos. Hablamos de tensioactivos, todo esto es lo que hablamos recién. Protecciones, etcétera, etcétera. Twin es lo que llamamos polisorbatos o polisorbitanes. Es un detergente no iónico que produce una determinada barrera, lo mismo que los geles hidrófilos. Modifica la viscosidad de la fase continua y permite o estabiliza la dispersión de un gel hidrófobo. Vamos a hablar un poquito de coloides hidrofílicos. Che, ¿me van entendiendo? ¿Se durmieron? ¿Se tomaron otra leche? Perdón. Bueno, estar están todos, pero tómense otro café si estoy hablando demasiado, ¿eh? Y eso que me olvidé esta mañana, no tenía ganas de dar clase. Ay, Dios. Bueno, usos. Bien, sigan con el mate, me parece fantástico, mucho mate. Un gel hidrófilo es, como les había dicho al principio, una dispersión de macromoléculas de alta afinidad por la fase continua, en este caso el agua. Suele utilizárselo como agentes espesantes, es decir, su uso general es aumentar la viscosidad de un fluido de uso farmacéutico, independientemente del uso que pueda tener después. Y generalmente esa viscosidad incluida por el gel sirve para estabilizar la forma farmacéutica o para aumentar un poquito la estabilidad de la forma farmacéutica que se quiere construir después. Puede ser una suspensión, puede ser una emulsión, puede ser un coloide hidrófobo estabilizado, pero lo que se busca es, a través de un gel hidrófilo, lograr una determinada estabilidad
merced al aumento de la viscosidad del medio. Esa es la idea. ¿Por qué razón? Principalmente por la primera de las que dice acá. Son capaces de retener una alta cantidad de agua, distribuirse en el agua en forma homogénea y estabilizarse así, distribuido homogéneamente, un tiempo interesante, un tiempo determinado. Mucílagos, recuerden, un mucílago es básicamente la dispersión de una macromolécula natural en agua. Hablamos de mucílagos cuando la macromolécula es de origen natural. Hablamos de geles, que es lo que aparece al final, cuando las macromoléculas distribuidas son de origen sintético o semisintético. Esto es del uso cotidiano. No es porque tenga que ser específicamente así. Pero si ustedes leen en una etiqueta gel, vayan pensando que el gel tiene un componente sintético. Si aparece mucílago D, vayan pensando que el componente viscosador o viscosante es de origen natural. Fíjense, ¿para qué se usan los mucílagos o los geles? En este caso, cualquiera de los dos. Vehículos, es decir, aumentar la viscosidad. Exactamente, Adriana, tiene que ver con su retención de agua. El hecho de que retengan agua alrededor de sí es lo que hace que el medio final se viscose, aumente su viscosidad. Tanto en el caso del uso de gel como en el uso de los mucílagos. De hecho, el desarrollo de geles sintéticos se basó en las estructuras de los mucílagos. Es decir, en qué forma funcionan para retener agua. Por otro lado, voy al segundo punto de lo que aparece acá. Tanto los mucílagos como los geles, o hablemos de geles en general, tienen una baja resistencia a la aparición de bacterias y hongos. Se estabilizan agregando conservadores, siempre, sobre todo en el caso de los mucílagos naturales. Ahí el desarrollo de bacterias u hongos suele ser más fácil. Hay que conservarlos sí o sí. ¿Qué se usan? Los conservadores de los cuales hablamos alguna vez. Recuerden, y vale esto de la pregunta que una de sus compañeras hizo antes. Antiséptico significa que sirve para utilizar sobre una herida con bichos. Conservador significa que aumenta la estabilidad de una forma farmacéutica, merced a evitar el desarrollo de microorganismos. Es otra cosa. ¿Estamos? Es indistinto. Es indistinto. El asunto es que los geles sintéticos tienen mayor resistencia a la contaminación. Tienen mayor resistencia a la contaminación. Los geles naturales son más complicados de conservar. Más allá de que le agreguemos conservador, muy posiblemente se conserven menos tiempo que los geles sintéticos. Y por otro lado, les cuento que la estabilidad de los geles sintéticos es mayor en el tiempo, es decir, se puede conservar como gel más tiempo que un gel natural o un mucílago natural. Acá habla de dos preparaciones que aparecen en la Farmacopea Nacional Argentina, que es el mucílago de goma arábiga o el mucílago de goma tragacanto. Se utilizan, como dice acá, como soportes de sistemas dispersos o vehículos para suspensiones. Y algunos se utilizan solo como agente viscosante. Agente viscosante. Les cuento, es un poquito escabroso lo que les voy a contar, pero el mucílago de goma tragacanto, hace mucho tiempo atrás, se utilizaba como lubricante para introducir determinadas sondas en determinados orificios. Eso ya no se usa ahora. Hoy usamos videocolonoscopía.
Antes se usaban unas ondas de Nelaton que eran de goma, se las embebía en goma tragacanto y se introducían por el fondo. Hoy ha cambiado la tecnología, ya no se usa más la goma tragacanto, se hace videocolonoscopía donde te duermen y te analizan todo el intestino, no solo por el lado de abajo. Esto es para que vean que hay cosas que se han usado siempre. Geles, lo que yo les contaba antes. Lo que yo les contaba antes. Pero voy a hacer o detenerme en un tema, que es esto de acá. Las características de los geles. En principio, dijimos que se fabrican a partir de componentes de origen sintético o semisintético. Presentan una estructura continua, tal cual dice ahí. Ahora, los geles pueden utilizarse como medio viscosante, como hablábamos de los mucílagos hace un ratito, o como medio de penetración. Es decir, se pueden utilizar los geles como vehículo de preparaciones tópicas sobre la piel o sobre las mucosas. Y ese gel, es decir, esa distribución acuosa de un agente gelificante sintético, tiene un determinado poder de penetración en la piel, lo cual permite su uso en determinadas terapéuticas. Ahora, ¿qué geles? Los geles o mucílagos formados por material sintético o semisintético, los cuales están también de alguna manera preparados para lograr esta penetración en las mucosas o en la piel. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que sucede en la formación de un gel? Básicamente, el agua se acomoda alrededor de las macromoléculas. Para decirlo de una manera más simple, las macromoléculas tienen determinadas cargas distribuidas en su alrededor que permiten que el agua ejerza su poder de solvatación, su poder de dipolo, su poder de acercamiento a dichas cargas. Eso hace que alrededor de la macromolécula se genere un campo, por así decirlo, lo digo entre comillas, acuoso, que genera la dispersión de la cadena, el ensanchamiento de la cadena. Piensen lo siguiente, cuando el gelificador es polvo, las cadenas están enroscadas entre sí, son como pelotitas de cadena. Cuando se encuentra con un medio que lo solvata, le hace agua, las cadenas se estiran. Se van a estirar hasta cierto punto. Pueden estirarse más si el líquido fluye. Eso también puede pasar. Eso creo que lo vamos a ver la clase que viene. Pero el hecho es que las cadenas adoptan alrededor de sí agua. El agua las sorbata, las estira y permite que se distribuyan homogéneamente en el medio en el cual fueron agregadas, logrando una determinada viscosidad. Esa viscosidad va a determinar o va a depender de determinados factores. En algunos casos, o en algún tipo de gel, la viscosidad se logra a través del pH. Existe un determinado pH en el cual el gel produce su viscosidad máxima. En otros casos, con el agregado de iones, algunos tensioactivos aumentan su dispersión y viscosidad en el agua. Hablamos de los geles, obviamente hablamos de tensioactivos iónicos, si se le agregan determinados geles. Lo que hablábamos de agentes peptizantes, hablado hace un ratito. Y en tercer lugar, bueno, hay geles o sustancias de geles que son independientes tanto de los iones como del pH. Que pueden gelificar igual solo por el hecho de solvatarse. Che, ¿me entienden hasta ahora, no? ¿Vamos bien?
Uy, che, qué silencio. Bien, bien. Bien, está. Vamos y venimos. Bueno, métodos de obtención de un gel. Agregado de solvente, lo más lógico. Evaporación no es tan lógico. Y aumento de determinado electrolito. Eso es en el caso de los tensioactivos, sobre todo los tensioactivos blancos. Vamos a seguir adelante. Les cuento que mucílago es con C. No sé quién fue el animal que escribió esto acá. Quiero hablar concretamente de cómo se lavan. Bueno, todo esto es lo que hablamos recién. Agregados de electrolito, agregado de solvente. Productos gelificantes. Vamos a hablar un ratito de esto. Existen varios productos de origen sintético que son capaces de producir viscosación y formar geles hidrófilos. Muchos de ellos son derivados de la celulosa y otros, uno en especial, que es utilizadísimo en el mundo entero, es de origen absolutamente sintético. Es este que dice acá, Carbopol o Carbomer. Carbomer, Carbopol son marcas registradas. Acá tendría que aparecer una R. O estos son marcas registradas. De un producto llamado, genéricamente, carboxipolimetileno. Carboxipolimetileno. Su comportamiento es el de un mucílago, es decir, alta afinidad por un medio acuoso, aumentando su viscosidad. Ahora, el Carbopol logra su máxima viscosidad a un determinado pH. pH que lo que hace es producir en la cadena del polímero la mayor cantidad de cargas sujetas a solvatación del agua. Cuanto más afinidad por el agua y más solvatación haya alrededor de la macromolécula, mayor va a ser la viscosidad producida en el medio. ¿Se entiende? Eso, en el caso de Carbopol, se puede manejar a través del pH. El pH se va modificando hasta llegar a 1, en el cual esa cantidad de cargas solvatables a través del agua se hace máxima. Ese pH, les cuento, es alrededor de 8. Algunos le dirán 7,8, otros le dirán 8,1. Depende. Es alrededor de 8. Independientemente de la concentración de Carbopol que se use para lograr un gel, que puede ser al 1%, al 2% y hasta el 4%, la máxima viscosidad se va a lograr, es el que se usa para hacer el alcohol gel, tal cual, Fabio. La máxima viscosidad se logra a pH 8 o alrededor de 8. Obviamente a temperatura ambiente. Piensen en 15-20 grados. Recuerden que la temperatura, sea cual fuere el producto, mayor temperatura disminuye viscosidad. ¿Se entiende? Y acá aparece todo lo que yo les contaba recién. Estructura espiralada cuando esté en seco, estructura extendida cuando se solvata, gelifica y forma una estructura gelatinosa o viscosa. Les cuento, de acuerdo a la concentración que se haga con el Carbopol, se pueden lograr geles que de alguna manera pueden fluir si uno los vuelca, y otros geles que por más que uno los vuelque, no fluyen. Para que fluyan, hay que moverlos, meter el dedo y expandirlos. Es decir, se puede modificar el tipo de fluidez del gel merced a la concentración de Carbopol que se use. Obviamente, de acuerdo a cómo queremos que fluya,
podemos cambiar el tipo de gel, salir del carbopol y mandarnos a los derivados de celulosa. El límite es pH 8, 8,1. ¿Qué quiere decir? Si nos pasamos a pH 11, que es lo que pone acá la diapositiva, si nos pasamos a pH 11, yo les diría que si nos pasamos a pH 9, la posibilidad de solvatación de la molécula se reduce. Se reduce a tal punto que la viscosidad obtenida se pierde, pero se pierde totalmente y el gel se arruina. Si nos pasamos de pH del alrededor de 8 a 9, 10 u 11, la pérdida de viscosidad es total. Y ahí explica, debido a que se neutralizan los grupos carboxílicos, recuerden, carbopol es carboxi-polimetileno. Es decir, es una cadena polimérica de metilenos con carboxilos para un lado y para el otro. Derivados de la celulosa. Los derivados de la celulosa, que les quede claro, no dependen del pH del medio para lograr el gel. Gelifican por sí mismos. Eso es lo más importante. Los geles conseguidos a través de los derivados de celulosa, sobre todo este, que es el más utilizado, la carboximetilcelulosa, son geles con determinado grado de fluidez. Es decir, que si ustedes vuelcan el tachito o el frasquito donde lo tienen, van a ver que el líquido fluye, se mueve. Cosa que con el carbopol puede que no se logre. Se mueve, y se mueve rápido, como si fuera una emulsión. Pero no depende en su constitución del pH. Existen hoy determinadas modificaciones a los geles que los hacen pasibles de poder incluir, pasibles de ser o de incluir moléculas de tipo distinto, ya sean sólidas u oleosas. Son los que se van, digamos, describiendo, que van a estar descritos, y no me voy a detener demasiado en ellos porque están descritos ahí, en las diapositivas que vienen. Es decir, geles hidrófilos a los cuales se le pueden agregar determinados cosolventes, por así decirlo, léase glicerina o propilenglicol, que sirven para estabilizar mejor sustancias sólidas que podrían polimerizar o podrían reaccionar entre sí. Hablamos de ciertos silicatos con carboxílicos, o con carboxilatos, perdón, léase aluminio, magnesio, etcétera, etcétera. O para el agregado en determinados jabones de determinados antisépticos metálicos, como zinc, azufre o aluminio, que es lo que aparece en el punto 2, donde habla de geles hidrófobos o lipogeles. En este caso no hablamos de cargas, sino del agregado de determinadas sustancias que mantienen disperso en un medio acuoso un medio aceitoso. Es decir, jabones o tensioactivos. Finalmente les cuento que existen geles a los cuales se califica o clasifica de acuerdo al número de fases que contengan. Hago una aclaración. Esta clasificación se hace cuando se construye el vehículo estructurado, es decir, el agua más el gel más los componentes de estabilización del principio activo, pero sin principio activo. Monofásicos fueron los geles que hemos descrito hasta ahora, es decir,
un determinado producto que es capaz de formar un gel sosteniendo, viscosando un determinado medio acuoso o fase dispersante acuosa, fase continua acuosa, a la cual se va a agregar determinado principio activo. Así, por ejemplo, se llama el alcohol en gel. Por eso acá pusimos solución hidroalcohólica, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a lo que podamos poner, también puede agregarse aceite con determinados tensioactivos, etcétera, etcétera. Geles bifásicos es cuando existen formalmente dos fases líquidas inmiscibles en la formación del mismo gel. Es decir, que ya estamos hablando de una especie de emulsión viscosada. Y estos geles bifásicos se dividen en dos grupos. Los que se llaman Tau geles y los que se llaman TAS geles. Esto es en la construcción moderna de geles, sobre todo está aplicado básicamente en la construcción cosmética. Todos ellos, geles bifásicos, son emulsiones. Son emulsiones. Y básicamente lo que figuran en las diapositivas, estas últimas, son sus características propias. Una emulsión gelificada, es decir, una emulsión incluida en un medio acuoso gelificado, o viscosado, digamos viscosado. No me quiero detener en leerle las características, pues lo que uno, digamos, nota cuando lo prepara, pero piensen que son emulsiones. Emulsiones generalmente transparentes, más allá de que tengan una fase oleosa, que esa es una característica visual importante. Salvo los TAS, que tienen que ver con la transparencia, vuelvo un ratito atrás, como los TOW, que son bastante menos transparentes, un poco más cristalinos, diría yo. Son emulsiones en las cuales existen gotas aceitosas. Y gotas aceitosas que de todas maneras mantienen la transparencia. Es decir, no opacan al gel. Gotas aceitosas que pueden incluir principios activos. Por ejemplo, filtros solares o pantallas solares. ¿Ok? ¿Conocen? Seguramente alguna vez utilizaron geles que sirven para exponerse ante el sol. Esos geles, más allá de que se vean muy geles, tienen adentro determinada emulsión aceitosa, en las cuales están incluidos los componentes antisolares, las pantallas o los filtros. ¿De acuerdo? Che, ¿me entendieron todo? ¿Me entendieron todo? Hoy fue más largo, pero espero les haya servido. Recuerden, en breve cortamos acá la grabación y les publico la tarea nueva. Fíjense a ver qué opinan. Y la clase que viene discutimos. Lo voy a subir, Félix, querido. Acabo de decirlo. Veo que están ansiosos por contestar STP. Eso me pone muy feliz. Muy feliz. Chicos, buen fin de semana para todos. Cuídense mucho. Sí, lo publico ahora, no te preocupes. Se entrega la clase que viene. Se entrega la clase que viene, después vemos. Un abrazo a todos. Cortamos grabación.